Bueno, voy a hablar de qué es la pedagogía y voy a comenzar a definirla como un arte y una ciencia. Primero, ¿por qué digo que es un arte? Porque abarca muchos criterios como ser la imaginación, la ingeniosidad, la creatividad, con un fin que es enseñar. Y a la vez puedo decir que es una ciencia porque cumple con las áreas que se emplean en el método científico. El método científico tiene tres áreas específicas. Una es el objeto, el método y el objetivo. En el caso de la pedagogía, encontramos que el objeto es conocer al sujeto a través de una perspectiva integral, es decir, que vamos a tener en cuenta tanto lo social, lo biológico como lo psicológico. Y el objetivo es enseñar a través de un método que son normas, básicamente son las normas y las reglas por las cuales vamos a cumplir ese objetivo. Vamos a tener acá la pedagogía especial, que no es una disciplina autónoma, sino que es una rama de la pedagogía general en la cual el objeto y el objetivo es el mismo. El objeto es el conocimiento del educando y el objetivo es enseñar. ¿En dónde vamos a encontrar la diferencia? En el método. Porque la pedagogía especial lo que hace es crear y adecuarse a las necesidades del sujeto en las diferentes situaciones en las cuales nos encontremos. Cuatro modelos por los cuales la educación especial transitó a lo largo de la historia: el modelo médico, el modelo psicológico, el modelo pedagógico y el modelo social de discapacidad. Tanto el modelo médico como el modelo psicológico se enfocaban en el déficit de la persona y no tanto en la educación. Buscaban causas orgánicas y causas exógenas por la cual existía este déficit, si bien tenían un tratamiento clínico, un tratamiento psicológico, pero no se enfocaban en la educación. A partir de los 60 y de los 70 es donde aparece el modelo pedagógico. Este modelo vino a traer un cambio en el concepto de la discapacidad. Ya no se enfocaba solamente en el déficit, sino que ahora se enfoca más en la educación en sí, buscando métodos y didácticas diferentes a las cuales ayudar a la persona con discapacidad. También en este modelo se empieza a integrar la educación especial a las escuelas comunes. El modelo que está actualmente es el modelo social de discapacidad. Este modelo está impulsado por personas con discapacidad y nos plantea de que la sociedad está organizada específicamente para personas sin discapacidad. Uno puede notar en las calles que no hay en todos lados rampas, que no hay escrituras en braille, que no todos saben lengua de señas, y hay muchos factores que son necesarios para que una persona con discapacidad pueda desenvolverse. Estos factores que están faltando son barreras que pone la sociedad para la persona discapacitada. Entonces, no existiría discapacidad si el mundo, si la sociedad estuviese organizada para todos. Bueno, voy a hablar ahora de tres conceptos importantes dentro de la pedagogía que son el déficit, la discapacidad y la minusvalía. Cuando hablamos de déficit nos referimos a una alteración o una pérdida en la estructura o en su funcionamiento, es decir, específicamente en lo anatómico, en lo psíquico o en lo fisiológico. Es decir, su ámbito físico incide en sus funciones y en sus estructuras, como por ejemplo el déficit visual o un déficit motor. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que hay una condición relacional, es decir, que hay un impacto en lo social, hay una relación directa entre la limitación funcional y la orgánica. Es decir, que se espera que el sujeto realice ciertas actividades como lo haría un sujeto de condición normal, por así decirlo, en este caso, que afecta su ámbito microsocial, como la discapacidad en la locomoción, o también podemos encontrar una discapacidad en lo relacional, como por ejemplo en el síndrome de Down. Y por último tenemos la minusvalía, que la minusvalía incide en el ámbito macrosocial, es decir, que incapacita al sujeto a relacionarse, a poder subsistir por sí solo, a valerse por sí mismo en la sociedad. Es decir, que hay una pérdida completa
de todo su funcionamiento y depende tanto en lo físico, en lo económico de otra persona, para bañarse, para comer, para cambiar. La Ley Nacional de Educación Especial número 26.206, capítulo 8, artículo 42, dice que la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho de educación a personas con discapacidad temporal o permanente en todos sus niveles, nivel inicial, primario, secundario y superior, y en todas sus modalidades: educación rural, educación especial, educación técnico-profesional, educación permanente de jóvenes y adultos, educación intercultural bilingüe, educación artística, educación domiciliaria hospitalaria y educación de contexto de privación de la libertad. La educación especial está asegurada en todos sus niveles y en todas sus modalidades. En esta primera parte de la materia podemos descubrir por todo lo que transitó la educación especial y por todo lo que pasa actualmente las personas con discapacidad. A mi compañera y a mí nos sensibilizó que a la hora de ver a una persona con alguna discapacidad, podemos verla más allá del déficit, sino como una persona que está pasando por alguna necesidad. Sí, coincidimos también, profe, en que en esta parte de la materia nos sirvió mucho fijar conceptos de los cuales desconocíamos y que ahora lo podemos usar libremente y a conciencia de lo que es realmente una persona con discapacidad y no un discapacitado o una persona especial, y eso también nos enriquece como futuras fonoaudiólogas y también a la vez de sentirnos desafiadas por todo lo que se viene. Lamentablemente el cursado se nos complicó, pero sabemos que hemos sido enriquecidas.